Ah, ¿y qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Hola a todos. Oye, mamá, nos hecho de la casa. Nos ha dado unos libros y una Es escoba. bonito. ¿Sabéis por qué? Porque pasábamos días en internet, pero ellas jugaban más tiempo. Yo solo estaba Y sentado. hoy pasaremos un día sin internet. ¿Y qué hacer hoy? ¿Cómo qué hacer? Vosotros por lo menos tenéis libros, pero yo solo tengo una escoba. Qué bueno que hay una mesa de tenis, pero no hay pelotas ni raquetas. Hay una especie de Sin escalera. pelotas ni raquetas. Entonces, ¿para qué nos Bueno, sirve la tal vez mesa? tengo que limpiarla, ya que está un poco sucia. En fin, seguro, creo nuestra mamá nos echó de casa para que estuviéramos activos aquí. No sé, pero una escoba significa que tengo que limpiar todo el No día. lo sé. Chicos, no sé cómo vosotros, pero yo me voy a casita. Hace más calor y hay mucho que hacer. Adiós. ¿Cómo vamos a calentarnos? ¿Y cómo es todo el día vamos a estar sin internet? ¿Por no trajiste tu ¿Cómo móvil? lo puedo coger si mamá puso todo en la caja Oh, no. fuerte? Hay que apañarnos con las escoboques. Me voy a trabajar de Al limpiador. menos tengo un poco stick. Qué guay. Mira. Oh. Tenemos hamacas, pero no me voy a tomar el sol en enero. Hace mucho tiempo que nadie vive aquí. Puede ser un sitio húmedo y frío. Oh, hace calor aquí, pero un poco vacío. ¡Oh! ¡Mis ositos están aquí! ¡Oh, tan cálido! ¡Está genial! Oh, escucha, tenemos este trastero. Y ahí hay muchas cosas, e incluso Exacto. juegos interesantes. Y ahora voy a inventar algo para mí. Y voy a construir una cabaña. Vamos. Está bien. Realmente tengo mejor posición que los chicos. Tengo donde sentarme, donde dormir e incluso leer un libro cerca de la ventana. Es interesante, pero todo el día no voy a leer. ¿Qué puedo hacer? Oh, veamos qué se quedó de la última vez. Oh, aquí hay un juego Speech Breaker. La última vez no hemos jugado con Max. Venga, Popit. Oh, claro, se me olvidó de esta tarta de Xbox. Por supuesto, no se puede jugar con él, pero parece el juego controlador. Ya que Katia se ha ido a esta casa de 2 plantas, yo voy a meterme en esta casa de una planta. ¿Habéis escogido todo ya? Pues sí. Oh, está bien. Entonces estaré en este. Está lleno de cubos. No hay sitio suficiente ahí. Anda, aquí tampoco tengo mucho espacio. Aquí todo está desordenado. ¿Cómo puedo vivir aquí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Oh, cubos. Oh, aquí será cómodo. Bueno, el lugar no es muy grande. Oh, tengo una idea. Voy a hacer una cama ahora. ¿Qué? ¿Está bien? Oh, yeah. Excelente. Así muy bien. Entonces habrá que invitar a los chicos a comer la tarta. ¿Cuándo caduca? ¡Ah! Se caduca esta noche el 22 de enero. Aquí estamos bien. Miren. Vamos a jugar al Popit. Pop, 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 pop. Oh, leña. Así habrá un lugar para calentarse. Ah, ahora entiendo por qué necesita esta escoba. Hay arañas aquí y muchas telarañas. Hay que limpiar la casa antes de vivir en ella. Oh. Voy a tener una casa más grande que ellos. Mira, estoy de pie aquí y tengo espacio suficiente como para poner una mesa de tenis billar. Y tienen todo como niños. Y ahora necesito tirar cosas innecesarias. Está bien, comencemos. Porque estas cajas están vacías. No necesito una pistola de agua. Bueno, aquí ya no tengo nada que hacer, pero ¿qué puedo hacer aquí abajo? ¡Ah! ¡Nevera! Tal vez quede algo de refresco ahí. Oh, no hay. Oh, el juego de Max. Pero no hay electricidad. Puede haber algo en la caja de Max. Esto no lo necesitamos, pero lo voy a encender. ¡Wow! Ah, no funciona. Esta es una tapa, pero sí funciona. No está tan wow. Ahora puedo leer el libro.
Libro sombra, no se ve nada. ¿Por qué este? No sé por qué necesito leer esto, mamá. ¿Por qué esto? A ver, me lo diera un libro de Harry Potter. Bueno, voy a leer sobre el no se ve nada. Necesita tener tiempo para tirar todo antes de que los niños se den cuenta. Y comenzamos. Oh, la carretilla. Será útil. Llevaremos leña en ella. Leña. Puedes freír alimentos. Unicornios, tíos, pelotas. Y este cochequita, ¿quién lo necesita? Ya no cabe nadie. En el solo ocupa espacio en mi casa. A la basura. Esta es una capota junto con ventana. Por cierto, todavía son muy populares estos LOL. No lo necesitamos. Esto también va a la basura. Estos juguetes hinchables están genial, pero no para el invierno. En invierno no son muy buenos. Revisaré lo que hay dentro. No hay nada dentro. ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! Esta es una caja. Pesa mucho. ¿Dónde lo pongo? ¿Y qué son? Tickets. Me parece a mí que hoy no va a ser un día divertido, pero tengo uno libre. Lo voy a leer. Aquí hay un montón de trabajo aquí. ¿Quién lo ha dejado todo así? Deja que limpien ahora. No me gustan los unicornios. Esto no entiendo qué es. Esto es para bebés, para los niños. El cochecito definitivamente no es para mí. Oh, esto es otra cosa, ya me está empezando a gustar. Hay más espacio. ¿Quién necesita esto? Deberíamos haber tirado esto hace 2 años. ¿Qué? ¿Qué son estos juguetes? Juguetes de madera. Liberaré más espacio y tendré la casa más espaciosa. Todos querrán venir a mi casa. La cocina ya tiene 100 años. ¿Quién la necesita? La lavadora. Aquí está. Una hormigonera. ¿Quién necesita todo esto? Hello Kitty. No sé para qué nos sirve esto en absoluto. ¿Cocina? Otra cocina. ¿Es nueva o qué? A la basura, aunque sea nueva. ¿Qué es esto? Tum, tararam, tararam, tararam. Todo va a la basura. Los dinosaurios. Los dinosaurios, una planeta de dinosaurios. Época de dinosaurios. Planeta de los dinosaurios, T-Rex. Planetas de dinosaurios, 6 dinosaurios. Los dinosaurios son las personas más antiguas del mundo. De Apolo a Apolo. ¡Wow! Mírate este lado y casi está libre de cosas y con espacio. Incluso tengo mi propio rincón separado. Ahora nos movemos y comenzamos a poner las cosas en orden en este lado. ¿Y estas princesas van a la basura? Frozen hace mucho tiempo que no está de moda. También va a la basura. Entonces, ¿qué más? Así que todo esto es de chicas. A la basura. Estas cositas, estas sillas también a la basura. ¿Para qué tipo de bebés son estas sillas? Hemos ordenado la estantería de la niña. ¡Ja! Dale like si te gusta el orden. Esto puede ser útil. Esto también puede serlo. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Y esto está genial. Pero también a la basura. Necesita mucho más espacio. Lo principal es que ahora los niños no se dan cuenta y no devuelvan todo a su lugar. Deja el Monster Truck, ¿ah? Bien, el Monster Truck se queda. ¡Uy! ¿Qué pasa? El Monster Truck es genial. Voy a jugar con él para hacer algo. Tiene un mando, incluso una especie de volante. Está genial. ¿Nos los quedamos?
¿Qué es? Oh, pelotas. Una bolsa entera de pelotas. Se puede jugar a baloncesto, fútbol, voleibol, qué guay. Porque nuestra mamá nos echó de casa y nos dio solo libros y una escoba y nada de pelotas y raquetas. Qué guay, toma. Seguramente a Max le encantará. Oh, mira lo que tenemos. Vi el manga y pensé que eran raquetas de tenis. Bueno, es mejor que nada. O puedes jugar con él. Con estas patas de madera o ¿qué es? También hay una pelota. Y a dos. Y una red. Eso es todo. Max, juguemos al tenis. Max, mira lo que encontré. Oh, aquí hay poco espacio. No hay ni espacio suficiente. Y juegos para entretenerse. Mira lo que encontré. Raquetas de tenis. Te vas a jugar con unicornio. Y toma pelotas. Y ahí está, vamos a Sí. jugar. Vamos a jugar ahora y así se nos pasará mucho tiempo. ¡Comenzamos! ¡Venga, vamos! Sí. Hace mucho que no juego a tenis. No, parece que tus raquetas son malas. Oh, oh. Yeah. Creo que estas pelotas ya están viejas. Las raquetas son de niños. ¿Cómo podemos jugar con ellos? Bueno, es mejor que nada. Wow. Este es para ti. ¡Gol! No. Max, ¿sabes? De hecho, encontré ahí una bolsa entera de pelotas y podemos jugar al baloncesto. Wow. ¡Sí! ¡Qué suerte tienes con la casa! Yo no tengo nada de nada. Otra vez. ¿Qué hacen ahí? ¡Oh, sí, mí! ¡Ey! ¿Qué habías tirado por aquí? Un stop, ¿a dónde irán todos estos juguetes? Así que papá quiso deshacerse de los juguetes, ¿o qué? ¡Oh! ¡Ya casi no queda nada! Se puede jugar con pelotas. No, esto no es esa pelota. Papá, ¿qué vas a hacer con todas estas cosas? Todo esto a la basura. ¿Cómo basura? Estos son mis juguetes. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con ellos? Hace mucho tiempo, bueno, pero me da pena tirarlos. Si no, no tengo dónde vivir. A menos que me dejes entrar a tu casa. Claro que no, esta es mi casa. Pues entonces, lo siento. Todo vale caridad. Hace mucho frío en las manos. Katie, en tu casa hace No, frío. en la casa no, pero aquí sí que hace un poco de frío. Oh, escucha, tengo una idea muy buena. Tengo leña. ¿Y? Vamos a encender el fuego ahora y calentamos. Esa es buena idea. Sí, de mientras Katie y yo vamos a jugar al basquetbol. Ok, yo voy a por la leña. Entonces, ¿dónde está nuestro bracero? Sí, genial. Esto va conmigo. ¡Oh, mira! Eso es baloncesto. A jugar. El perro camina por aquí. Vamos, pase tú primero. Marca 1-1. ¡No! ¡Era mi turno! Aquí creo que estará bien. Voy a buscar leña. ¿Dónde están nuestras leñas? Vamos a quemarlas. ¡Fútbol! ¡Venga, vamos! Max ataca a Katia y... ¡Katia! ¡Intercepta! Segunda gol de Katia. Marcador 2-0 a favor de Katia. Tengo mucho frío. Aún no Me has queda un encendido poco de el tendré fuego. listo. Katia decidió irse como ganadora, no para ser derrotada. Está bien, si nadie está jugando ahora, voy a meter. ¡Un gol! Empezamos a calentarnos alrededor del fuego, como cavernícolas. Nuestra mamá nos hizo una detox electrónica. Espero que los fósforos no se hayan mojado. Oh, sí, un trocito de Ahora papel. va a funcionar. Se apagó, ¿ok? Eso creo. No, la serie está encendida. Ahora va. No veo. Ya se encendió. Quiero marshmallow. Yo también quiero. Chicos, escuchadme, tengo una idea. ¿Cuál? Todavía tengo una tarta del último video, entera, sin empezar. ¡Wow! ¿Dónde está la tarta? Ahí en la casa. Ahora cuando encendemos el fuego podemos freír la tarta en lugar de marshmallow y lo comeremos. Esta es buena idea. Adelante. ¿Dónde está?
Bueno, todavía le quedan unas horas de vida. Ahora me pongo los zapatos. Me olvidé del pastel. ¡Chicos! ¡Súper! ¡Qué bien! Venga, dámela. Aquí está el ¡Wow! pastel. ¡Qué pastel más bueno! Sí. Como un juego. Genial. ¿Y cómo vamos a freírlo? Sí, es buena pregunta. Por algún lado tenemos palillos largos. ¿Dónde? Hay en el trastero, lo vi antes. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué vacío se quedó aquí! Y aquí están los palillos. Katia, vamos a abrir tu tarta. Vamos a freírla ahora. Aquí está mi palillo. ¡Oh, ese calorcito! Sí. Estoy lista. ¿Dónde está la tarta? Ahora voy. Oh, lo he abierto. Y ahora... ¿qué? Chicos. Traerlo. No, se derritió cerca del fuego. Entonces yo ya me corto un trozo. No se derritió, solo le diste la vuelta. Y la crema se cayó No. un poco. No se derritió, solo le diste la vuelta. Y la crema se cayó un Yo poco. quería hacerlo. Soy el primero. Tú querías, pero yo lo hice. Pero Katia dijo que no puedes cortar. Este es mi primer marshmallow. Voy a freírlo. ¡Oh! Toda la corteza se ha quedado. Bueno, yo me voy. ¿Cómo lo cortaste tan rápido? Estamos friendo un pastel en el fuego. Tenemos una detox total hoy. Seguramente nadie haya frito una tarta al fuego. Probaré así y luego freiré. Está tan tostadita en los bordes. Cuando era niña, me encantaba tostar pan al fuego. El mío se mueve. Porque el tuyo es muy pesado. ¡Oh, mi palilla está ardiendo! Mi palilla está ardiendo. ¿Cómo comerla ahora? No, ya no se puede comer esto. Así que voy a coger uno nuevo. Este no es comestible. Voy a freír un poco más. Tengo una nueva idea. Voy a freír el batón. Mirad qué belleza. Se derrite. Chorrea. De niño me encantaba hacer así. Mirad, chorrea y hierve. Mirad. Mirad cómo lo hice. Wow, yo tengo lava hirviendo. Mirad. ¡Oh, sin burbujas! Este es chocolate, no masía. Este es chocolate. En fin, tenemos pastel con fuego. O fuego con pastel. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Parece que hoy no nos van las cosas bien. Todo se quema, se derrite y se cae. Voy a hacer mi casa y luego os invito y os muestro lo chula que ha quedado. Y ahí está. Resulta que el pastel frito no es una buena idea. Hemos terminado con el fuego hoy. Solo nos calentamos un Yo poco. voy a dibujar. Mira. ¡Eso lo hice yo! Kitty. Y luego alguien lo lava. Aquí tenemos un Körger. Así que necesito hacer no solo un rincón bonito, sino hacer toda la casa cómoda. Aquí tendré una mesa para mis invitados. Voy a tener invitados, claro. ¡Ay, qué belleza! Oh, no es muy bonito. Ahora lo voy a arreglar. Está bien, esto no lo necesitamos. Es incómodo sentarse aquí. Y somos todos grandes. Definitivamente necesito sillas. Aquí 1 y 2. Este es un caballete si alguien quiere dibujar. Y ahora tengo que poner algo más cómodo para mí. Ahora haremos un sofá cómodo para que podamos descansar aquí. Y este me viene bien. Será mi colchón. Vamos a probarlo. Oh, está muy bien. Y tumbarme, bueno, diría que la sensación es como estar en un vagón común, en un tren. Bueno, está bien. Me sirve para hoy, por un día. Invitados, venid a verme. Se está muy cómodo aquí. ¡Wow! Poneros cómodos. Mirad qué bien se está. Tengo una cama, una mesa, sillas, sentaros. Genial, me sentaré aquí. Sentaros, vamos a tomarte. El que nos falta. Sentaros. Pero tenés miedo de que las sillas se rompan Olvidaste aquí. la alfombra. Ya ha llegado la dueña. Ahora todos los números se caerán, Kai. Habrá agujeros en el suelo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Tenga todo lo que quieres. Aquí hay bowling. Los coches, aunque les hace falta carga, la verdad. Popper, Popper. No sé qué es Popper. yo sé que vamos a jugar. Tirar
Oh, buena idea, vamos. ¿Por qué nos invitaste aquí entonces? Para que veáis qué casa más chula tengo. Que por fin tiré las cosas sin usar. Había tantas cosas de muy niños. Katia, esto es basura. Pero no des basura. Este es mi paraguas de verdad. Vas a la escuela con él. Katia, es para la playa, mira. Esto es para este mes en realidad. No vamos a tirar nada. Nos va a servir algún día. Vamos por lo menos a leer libro. Por cierto, yo voy a escucharos y vosotros me vais a leer en voz. Alba, así me duerme mejor. Había un Conejito. chico con nombre Gau, Papá gau. Andrés. Soy un conejito. Ok. No, chico. Oh, chico, está bien. Un chico llamado Papa Andrei. Y no quería hacer Creció. nada. Y luego... Se casó y tuvo 2 hijos, Max y dice Katia. que paraguas es basura. Fin. También tuvo 2 hijos traviesos. Que se llamaban Oxana y Andrés. Oh, escuchad, tengo una buena idea. Vamos a terminar estos paseos. Vamos a ver a mamá y le preguntamos si nos deja Sí, entrar ya. Ya hemos paseado bastante. Sí, hemos estado fuera todo el día. Aquí ya no hay nada que hacer y hace frío. Vamos a preguntarle. Tal vez nos ofrezca al menos té con bocadillos. Pero nada de gadgets hoy, lo prometemos. No sin gadgets, pero sin internet. Para que podamos ver la televisión No por creo los eso nos menos. vale. No nos dejará ver la tele. Vamos a decir que vamos a leer libros. O quizás aprendamos a jugar al ajedrez. ¿O es aburrido? Aburrido, aburrido. Entonces voy a hacer mis deberes para el colegio. Y yo terminaré mi presentación. ¿Una presentación en una computadora con internet? Sí. Oh, cierto. Vamos, pero vamos a estar sin internet seguro. De lo contrario, nos echarán de nuevo. Y tendremos que pasar la noche aquí. Sí, y pasar la noche fuera no es muy agradable. Oh, tengo Vale, una vamos. idea. A esto nos lleva la ausencia de internet. Max, ¿cómo te sentaste Katia, ahí? tienes que comer más dulces para que las nalgas se queden atascadas en estas sillas. Esa gordura no ayuda y yo tampoco estoy gordo. Nadie dice gordo, solo un amante de los dulces. Mamá, ya hemos vuelto. Ya podemos entrar en casa. No hay nadie en casa. No hay nadie. Qué bien se está aquí. Qué calor hace aquí. Es maravilloso. En fin, hoy tuvimos un gran día. Hemos jugado y estuvimos muy entretenidos. E incluso puse las cosas en orden en mi trastero. Y todas las cosas que ya no necesitamos las vamos a donar a la caridad. No somos tan derrochadores. Si te gusta cómo hemos pasado el tiempo Sin hoy, internet. dale me gusta al video. Suscríbete a nuestro canal y adiós a todos. ¡Adiós a todos! Qué hermoso ramo de flores tenemos, ¿verdad? Sí. Huele a primavera. Vamos a tomar un poco de té. Eso es. Voy a calentar la tetera.